Buenos días mis amigos de redes sociales, mi nombre es Francisco Guerra, para mí es un placer volverlos a saludar. El motivo de este video es para que ustedes vean el trabajo de seguimiento que le he venido realizando al COVID-19 en México. La base de datos salió directamente de la página de gobierno. Y el objetivo de este video es para ayudar al doctor Gatel con respecto a la información que ha venido presentando día con día. Como verán, en la base de datos las he acomodado en dos rubros importantes: casos confirmados y defunciones. Los datos obtenidos de la base de datos en el caso de los casos confirmados empieza a partir del 7 de enero de 2020 y en el caso de las defunciones a partir del 4 de febrero de 2020. Para poder determinar el cálculo correspondiente a los casos confirmados por COVID-19, tuve que realizar unos cálculos previos que corresponden al mínimo, el máximo, la media de acotamiento, la media armónica, la media geométrica y la mediana. Aún así, con respecto al informe del día 9 de julio de 2020, tuve una diferencia de 18 casos. Si tomamos como base los 14 días correspondientes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tendríamos que a partir del día 26 de junio de 2020 en adelante todavía los datos estarían abiertos y los datos anteriores a esta fecha son datos que ya deberían estar completamente cerrados. Sin embargo, en los informes no sucede así. A esto se le conoce como dispersión de datos. Continuando con nuestra información, podemos notar que en cada uno de los informes nos han venido dando eh, pues un determinado número de casos que son mínimos, como es en el caso de los marcados en verde en las celdas correspondientes a esta tabla. Pero esto no es así. Lo que pasa es que estos datos son datos mínimos, datos que nos han querido enseñar desde un principio para determinar que no ha existido casos realmente fuertes y que estos han venido disminuyendo. Sin embargo, con respecto al día anterior, del día 9 de julio de 2020, tuvimos 7.280 casos confirmados. El día anterior tuvimos 6.995 casos y el día anterior 6.258 casos más. Esto quiere decir que a partir de la fecha en que empecé a hacer esta verificación de datos, me voy dando cuenta que estos van ido incrementando con respecto al día anterior. Sí hay casos y momentos en los que hay una disminución, sin embargo, también hay incrementos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si promediaras en 3 días donde hubo un incremento, pues tendrías que los datos son aproximadamente constantes en lo que se refiere a un incremento. Lo mismo nos sucede en el caso de las defunciones. Se tuvo que hacer el mismo cálculo, mínimo, máximo, media de acotamiento, media armónica, media geométrica y la mediana. Sin embargo, todavía tenemos una diferencia de 10 casos correspondientes. El día anterior, correspondiente al 9 de julio, tuvimos, con respecto al día anterior del 9 de julio, tuvimos 730 casos de defunciones. Sin embargo, si vemos el informe, este nos muestra solamente 14 datos. Si nosotros contamos 14 días, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta aquí, hasta del día 26 en adelante, tendríamos todavía los datos abiertos. Sin embargo, del 25 hacia atrás, tendríamos que tener ya los datos cerrados. Sin embargo, existe todavía el incremento denominado dispersión de datos. Ahora,
Con respecto a esta situación, yo les marqué en amarillo algunas situaciones que encontramos que son anomalías correspondientes a los informes. Por ejemplo, el día 11 de junio se nos informa que hay un deceso. El día 12 se nos sigue informando, el 13 igual, el día 14 se nos sigue informando y misteriosamente el día 15 y a partir de esa fecha esa defunción ya no existe. Así han pasado con algunos otros casos en el cual han disminuido el número de decesos. Esto con el fin de mostrar un menor número de decesos en esta tabla. Continuando con nuestro análisis, podemos notar que si usted no me creía que los datos provenían de los informes correspondientes al gobierno, pues aquí en esta tabla le estoy mostrando que son exactamente los mismos datos. Aquí ya los tengo categorizados por cada uno de los estados y a nivel nacional. En esta tabla podemos darnos cuenta que si buscamos a nivel nacional aquí, podemos darnos cuenta que son exactamente las mismas situaciones y los mismos números de casos correspondientes a la otra tabla que yo les mostraba. Esa misma dispersión de datos nos origina en un gráfico estas caídas. Estas caídas son correspondientes a que el gráfico no ha sido cerrado. Si nosotros vemos los casos diarios confirmados y seguimos esta línea en este color verdoso, nos vamos a dar cuenta que esta línea termina en este lugar. Sin embargo, las demás líneas corresponden a los informes que se han quedado en el pasado. Lo que quiere decir que aquí puede notar las veces en que ha incrementado y ha aumentado la gráfica. Lo mismo sucede exactamente en los decesos. Se tomaron de los libros, de los informes que da el gobierno, ya los tengo categorizados por cada una de los estados, al igual a nivel nacional. Si podemos notar aquí, por ejemplo, tenemos el estado de Aguascalientes, también encontraremos estas anomalías en cada uno de los estados correspondientes a los informes concretos diarios. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la información se ha venido modificando. Esto, esto que ven aquí, son datos que nos han estado modificando las gráficas. Quiere decir que todas estas caídas son datos que no fueron cerrados. En este gráfico les estoy mostrando el número de casos diarios correspondientes a nivel nacional del número de decesos por COVID-19. Notarán que estos gráficos también tienen esta caída y eso quiere decir que los datos no han sido cerrados. Sin embargo, si vemos la línea amarilla al final, en un caso cerrado, podemos notar que estos no han disminuido en absoluto. Bien, en esta parte de mi cuenta de blogger, en goconsultoresblogspot.com, hicimos un estudio referente al COVID-19 en México. Aquí están integrando los datos que provienen de la base de datos que les acabo de enseñar, en donde tenemos categorizados los datos provenientes de la Secretaría de Salud y los datos provenientes de la OMS, donde tenemos los datos confirmados, los decesos, los datos sospechosos, los negativos, los confirmados y los decesos. Más abajo tenemos
el gráfico actualizado al 10 de julio de 2020, donde estamos mostrando los datos en México por los casos confirmados de la OMS, los acumulados. En la siguiente gráfica presentamos los decesos también manifestados por la OMS. Los siguientes gráficos son los correspondientes a los casos confirmados acumulados por la Secretaría de Salud. El siguiente gráfico son los casos por decesos presentados por la Secretaría de Salud. El siguiente los casos sospechosos y el cuarto son los casos negativos. En las siguientes gráficas presentamos los casos diarios de los casos confirmados reportados por el doctor Hugo Gatell. En la siguiente gráfica presentamos también los decesos también reportados por el doctor Hugo Gatell de los reportes diarios. El siguiente gráfico corresponde a los casos sospechosos, solamente que aquí vemos que hay una anomalía que sobrepasan en los casos negativos al cero. Después presentamos los casos negativos también reportados por el doctor Hugo Gatell diario. Los siguientes son los acumulados de los reportes diarios con respecto a los casos confirmados. Estos reportes están en acumulados. Puedes ver tú esas gráficas que están todas desviadas son porque los reportes no han sido cerrados. Aquí estoy presentando el gráfico de los decesos presentados por la Secretaría de Salud en cada uno de sus reportes. Después presento los datos en México por casos confirmados diarios presentados por el doctor Hugo Gatell. Estas caídas se refieren a las anomalías correspondientes a cada uno de los reportes. Aquí podemos ver que en los reportes nos manejan 3 días, cuando en realidad pues son más. Digo, 3 datos, perdón, cuando en realidad son más. Lo mismo pasa en el caso de los decesos de los reportes diarios. También estamos reportando la información diaria, la misma situación. Aquí también podemos ver que nada más nos están presentando 14 decesos, cuando en realidad fueron más. Y es de observarse aquí este pico, este dato fue el que me dio la información correspondiente para determinar que los datos estaban dispersos. Bien, podemos ver que estas caídas se reflejan en todos los lugares. Este pico es el mismo en todas partes. Lo que nos hace suponer que se presentaron los datos eh, conforme a las predicciones de los datos acumulados. Bien, estas anomalías se presentan a partir del día 13 de abril de 2020 en el caso de los confirmados y en el caso de las defunciones
podemos ver que se presentan el día 15 de abril de 2020, lo que nos sugiere que la dispersión de datos empieza a partir de esa fecha y que los datos reales que deberíamos de tener serían los 7280 que se presentaron el día de ayer. Bien amigos, hasta aquí llega el final del reporte. Espero que le den una buena utilidad. Espero que le sirva al doctor Gatel para que se dé cuenta de dónde están las anomalías y las cuales hemos encontrado con respecto a sus informes diarios y que espero pueda llevarlos a cabo y ahora sí nos dé una información más correcta con respecto a las situaciones del COVID-19 en México. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención, les reitero, mi nombre es Francisco Guerra y me dio mucho gusto haberlos saludado.